Cuando tú vas a saco, mostrando tu intención sexual, y le dices, por ejemplo, no sé, mira, ¿quieres acostarte conmigo? La estás poniendo en una situación muy complicada, incluso si le gustas. Y por supuesto, si no haces nada y estás así, pues no hay juego, y te he dicho, eres un vasallo, eres un súbdito, estás por debajo de ella, y tú solo ya te estás poniendo, le estás diciendo, mira, este es tu trono, yo estoy por debajo, jamás osaría sexualizar contigo. Mario Luna. Super Clips. Vamos con lo más obvio, lo que yo veo constantemente, donde yo veo palmar al 99% de frusquitos. ¿Qué es lo que hace el frusco, el frustrado corriente? Pues, ante todo, es una máquina de liberar tensión. Y eso es lo que tú no quieres. Lo que tú quieres es estar más a gusto con la tensión que ella. Tienes que incluso disfrutar de esa tensión. No me he quedado en blanco. Te estoy mostrando cómo puedes estar a gusto con la tensión. La mayoría de youtubers están constantemente haciendo cortes, constantemente tienen miedo al silencio porque entonces van a perder audiencia, y eso es una analogía, porque eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría, al 99% de hombres a los que les gusta una mujer. Tienen miedo de cagarla, tienen miedo de hacer algo y de perderla, tienen miedo de romper la negociación. Y por eso constantemente están con esa risita tonta, constantemente están buscando su aprobación, constantemente están gusaneando. ¿Por qué? Porque no son capaces de estar por encima de todo eso y de disfrutar de la tensión, porque esa tensión, el estar a gusto con el silencio, el no necesitar impresionarla, todo eso se va a transformar, va a pasar de tensión a tensión sexual. Y si has sido alumno mío en la época en la que salíamos por ahí a plena calle en pleno día a asaltar desconocidas, y lo digo en el mejor de los sentidos porque ellas eran muy felices, créeme, sabes que una de las técnicas que usábamos era el Hadoken. Sabes que nos acercábamos a la desconocida, nos plantábamos ahí delante y nos quedábamos callados hasta que ella rompía el silencio. Era una situación muy incómoda. Pero te lo pongo como ejemplo extremo, no te estoy diciendo que lo hagas, y mucho menos sin supervisión de un profesional, pero te lo pongo como ejemplo para que entiendas hasta qué punto te puede llegar a lucrar estar a gusto. Ella es la que tiene que estar nerviosa, ella es la que tiene que liberar la tensión. Ese es su rol, no es el tuyo. El tuyo es estar a gusto con esa tensión. Y ojo, el famoso dilema de la risa. Hay gente que dice, no, reírse no es alfa, reírse no es ganador. Tienes que estar serio, tienes que ser un Chuck Norris, como si te hubieran metido un palo por el esfínter de donde tú ya sabes. No necesariamente. Te puedes reír y de hecho te debes reír, pero te debes reír para ti. Y hablaremos de esto. Te debes reír porque te nace a ti, no para ganarte su aprobación, no para romper la tensión. En otras palabras, tú te ríes cuando algo te estimula. No te ríes para ganar su aprobación. Lo que me lleva a otro punto clave. Y es que al final, la mayoría de hombres que yo veo se comportan como ardillas. Reaccionan demasiado rápido. Están como ardillas que se han tomado 2 litros de este café en ayunas y están así. Si tú quieres excitar a una mujer sin tocarla, tienes que ser todo lo contrario. Tienes que ser como un condenado león. Tu lenguaje no verbal tiene que estar casi ralentizado, como si estuvieras viendo una película a cámara lenta. Y por supuesto, dentro de ese lenguaje no verbal, tienes que ser capaz de sostener la mirada, de mirarla a los ojos, no como si fueras un loco, psicópata, sino de una forma que la envuelva, de una forma que la proteja, de una forma, te tienes que imaginar que tu mirada es como un jacuzzi con burbujas calentito,
y que la estás envolviendo, que la estás protegiendo. Y por supuesto, de nuevo, no te puedes poner nerviosito. O si te pones nervioso, tienes que aprender a disfrutar de esos nervios, a recrearte con ellos. Ella es la que tiene que liberar la tensión, no tú. Si tú liberas la tensión, y volvemos al punto anterior, entonces estás demostrando sumisión. Entonces ella te va a ver por debajo y no se va a excitar. Porque ya sabes que las mujeres son hipergámicas y solamente se sienten atraídas por hombres a los que perciben por encima. Por lo tanto, a nivel emocional, tú tienes que estar por encima. Tú eres el hermano mayor. Ella es la hermanita pequeña. Por eso tienes que tener ya desde el principio ese lenguaje no verbal sobrado. Tienes que ser esa especie de león no agresivo, pero sí intimidante. Es decir, alguien peligroso, pero que decide no serlo con ella, que decide protegerla, pero que proyecta todo ese poderío. ¿Y qué haces para que ella se sienta a gusto? Pues algo que de nuevo rompe los esquemas a la mayoría de los hombres. Contacto. Pero un tipo de contacto muy concreto. Contacto accidental. ¿Qué quiere decir contacto accidental? Contacto accidental quiere decir que tu atención no está puesta en ese contacto. El propósito tiene que ver con el punto anterior. Te he dicho, eres como ese león, pero eres como un león protector. Y eso es lo que consigues con el contacto. Es un contacto protector. Es un contacto de cercanía. Es un contacto de confianza. Y es un contacto no intencional. Y eso no quiere decir que no vaya a haber cierta sexualización, porque la va a haber. Y este es el siguiente punto. Y este punto es muy potente y, de nuevo, la inmensa mayoría de hombres lo hacen del culo por una razón. Ahora luego te explicaré la razón. Pero te voy a decir primero la clave de esa sexualización que sí tienes que llevar a cabo y no a través del contacto. Vas a llevar a cabo una sexualización ambigua, le vas a dar una dirección sexual a lo vuestro, pero tienes que ser ambiguo, tienes que ser misterioso, tienes que ser juguetón. Repito, tienes que ser ambiguo, tienes que ser misterioso y tienes que ser juguetón. La mayoría de hombres hacen una de dos cosas. O no se tiran a la piscina porque piensan que el agua está muy fría, o se tiran haciendo la bomba, se tiran de golpe, plof. Y en ambos casos lo estás echando a perder. En ambos casos lo estás estropeando. En ambos casos estás palmando como si no hubiera un mañana. Porque los hombres que no se atreven a tirarse a la piscina al final parecen ardillas, frusquitos, parecen súbditos, parecen personas que están por debajo de esa mujer y ella no los percibe con confianza suficiente. Y luego los hombres que se tiran de golpe a la piscina, y por supuesto todo esto es una analogía, esos hombres activan sus defensas, activan lo que llamamos en dinámicas sociales su factor fulana. Hacen que ella, si acepta esas condiciones, que se sienta presionada, hacen que se sienta fácil o poco selectiva, o incluso que tenga miedo a que tú u otras personas la perciban como fácil o poco selectiva. Para una mujer es muy importante su reputación y lo último que una mujer quiere parecer es fácil. Cuando tú vas a saco, mostrando tu intención sexual, y le dices, por ejemplo, no sé, mira, ¿quieres acostarte conmigo? La estás poniendo en una situación muy complicada, incluso si le gustas. Y por supuesto, si no haces nada y estás así, pues no hay juego, y te he dicho, eres un vasallo, eres un súbdito, estás por debajo de ella, y tú solo ya te estás poniendo, le estás diciendo, mira, este es tu trono, yo estoy por debajo, jamás osaría sexualizar contigo. ¿Qué es lo que hace ese 1% de hombres que sí que lo pilla?
Ese 1% de hombres que es capaz de excitar a una mujer sin ni siquiera tocarla. Pues lo que ellos hacen, amigo mío, es moverse en esa fina línea del jugueteo sexual. Son capaces de insinuar, son capaces de dejar una semilla para que sea ella la que se monte su película. Y la ventaja de que ella se monte su película es que se la va a montar al ritmo que quiera y se la va a montar como quiera. Así que no la prives del placer de montarse su película. Tu trabajo solamente es darle los ingredientes, dejar la semillita para que se monte esa película. Y tú tienes que estar a gusto caminando en esa fina línea. De nuevo, el 99% de hombres no va a hacer esto, porque el 99% de hombres tiene miedo. Entonces, como tiene miedo, o se va a quedar como una ardilla y no va a hacer nada y le va a decir, yo soy tu súbdito, jamás os haría hacer algo sexual porque no estoy a ese nivel. Estoy por debajo de tu liga, por lo tanto, sumisión. No tengo interés, sí que tengo interés sexual, pero lo disimulo porque me da miedo mostrarlo. Y luego están los otros hombres que en el fondo también tienen miedo y que dicen, uy, voy a quitarme esto de encima. Y te lo digo porque me ha pasado. Yo pasé de ser una oveja a ser un lobo, a ser un lobo con piel de cordero. Que eso es lo que tienes que ser y eso es lo que la mayoría de mis alumnos consiguen ser. Y no te hablo de manipular. Te hablo de estar a gusto en esa fina línea de las insinuaciones, del coqueteo, de la ambigüedad, del misterio y del humor. Porque si tú estás a gusto con eso, volvemos al punto primero, que es el de la tensión. Todo esto va a ser, toda la tensión que puedes crear simplemente con los puntos anteriores, con esto se va a multiplicar por 1000. Y tú tienes que estar muy a gusto con esa tensión. Tienes que estar a gusto con la ambigüedad. Tienes que estar a gusto mirándole a los ojos, mirándole a los labios. Tienes que estar a gusto diciéndole, no te voy a contar lo que se me acaba de posar por la cabeza. Y dejar que ella se lo imagine. Tienes que estar a gusto diciéndole, oye, que sé lo que estás pensando. Y cambiar rápidamente de tema. Mira, me viene a la mente ahora mismo. Recuerdo cuando estaba en Ibiza. Y allí éramos todos. Cuando yo fui a Ibiza a trabajar como animador turístico, allí habíamos auténticos lucradores. Y cuando un hombre era un lucrador y veía a otro lucrador, lo reconocía en el acto. Y recuerdo la historia de un chico que es que además era como... soltaba animaladas a las chicas, pero lo hacía con mucha gracia. Y me decía, mira, yo suelto barbaridades, lo hago con aplomo, lo hago mirándolas a los ojos como un humorista. Y te digo que, como se rían, están perdidas. Porque conseguía ese punto de generar mucha tensión sexual, de generar ese coqueteo, de decir a lo mejor alguna barbaridad, pero era tal barbaridad que ellas no sabían si lo decía en serio o en broma. Y cuando juntabas ese maximizador, el humor, que es todavía más potente que el alcohol, que ninguna droga, no uses esa farfolla, por favor. De verdad, esto es mucho más potente. Se combinaba ese humor con esa ambigüedad, con esa dirección sexual, y ellas se cocinaban solas. Y no hace falta que lo hagas con su estilo. Lo importante es que entiendas el mensaje. Lo importante es que entiendas que tienes que generar esa tensión sexual, ese flirteo sexual, desde la ambigüedad, desde el misterio y desde el jugueteo, desde el humor. Tienes que estar a gusto con ello. Y ella hará el trabajo por ti. Su mente hará el trabajo por ti. Tú dejas esa semilla y ella la abonará y ella la riegará. Ella se montará su película y se la montará a su ritmo y a su gusto. No la prives de ese placer.